Buenos días, compañeros. Mi nombre es Dana Gallego. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros constituidos por enlaces menores químicos. Estos enlaces menores se llaman nucleótidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de elevado peso molecular, es decir, que son macromoléculas. La función de los ácidos nucleicos se estableció porque estos se encontraron en el núcleo de la célula y de esta manera se llamaron moléculas de herencia, que son las encargadas de almacenar, replicar y transferir toda la información genética. También se estableció que otra de las funciones de los ácidos nucleicos son intermediarios entre la transferencia de energía, por ejemplo el ATP, el ADP y entre otros. Los nucleótidos de los que hablábamos anteriormente están compuestos por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. Estos se enlazan de la siguiente manera. En primer lugar se encuentra el ácido fosfórico, en segundo lugar encontramos el azúcar y finalmente las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son sustancias que se derivan de dos compuestos químicos, la purina y la pirimidina. En la purina encontramos que se derivan las bases púricas y de las bases púricas encontramos la adenina y la guanina. Estas son sus estructuras moleculares. Continuamos con el otro compuesto químico que es la pirimidina. La pirimidina se derivan las bases pirimídicas. Entre estas encontramos la citosina, la timina y el uracilo. La glucosa o azúcar que intervienen en los nucleótidos son la desoxirribosa o ribosa. Vamos a destacar las diferencias que encontramos entre ellas. Como podemos observar, la estructura molecular de la ribosa y la desoxirribosa, su única diferencia es que en el segundo carbono de la desoxirribosa encontramos un hidrógeno en lugar de un alcohol. Estructura de los nucleótidos. Los nucleótidos son monómeros que se constituyen con los ácidos nucleicos. Se forman cuando se unen el ácido fosfórico y un nucleósido. Hola compañeros, voy a seguir con la explicación con la que venía mi compañera Ana. Entonces, los nucleótidos o derivados de nucleótidos de interés biológico. Algunos de los nucleótidos cumplen funciones por sí mismos, como por ejemplo los nucleótidos que intervienen en la transferencia de energía. Estos se tratan de moléculas que captan la energía, que captan y desprenden energía en el transporte de unas a otras. El ATP, por ejemplo, desprende energía cuando se hidroliza en el transporte de ADP y fosfato inorgánico. Por el contrario, el ADP almacena energía con el fosfato inorgánico y se transforma en ATP y en agua, como por ejemplo el AMP, que es adenosina 5' monofosfato y se convierte y se hidroliza en ARP. El ADP, que es adenosina 5' difosfato y se convierte en ARPPP. El ATP, adenosina 5' trifosfato ARPPP. Otro de los tipos son los nucleótidos que intervienen en los procesos de oxidorreducción o los nucleótidos que transportan electrones. Estas moléculas captan electrones de moléculas a las que se oxidan y ceden a otras moléculas, a las que a su vez se reducen. El NAD+ puede captar dos electrones de valencia, transformarla en su forma reducida. El NADH y este puede ceder dos electrones a otras sustancias, reduciéndolas y volviendo a transformarlas en su forma reducida. El NAD+. Los nucleótidos son los reguladores de procesos metabólicos. Algunos ácidos nucleicos cumplen funciones especiales como reguladores en el proceso metabólico, como por ejemplo el AMPS.
en donde la adenosina 3', 5' monofosfato o AMP cíclico, en el que los dos OH del fosfato esterifican los OH en posiciones 3 y 5 de la ribosa formando un ciclo. Este compuesto químico actúa en las células como intermediario de muchas hormonas. Vamos con los polinucleótidos. Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace estereofosfato o fosfato ester. Este enlace se forma entre un OH del ácido fosfórico del nucleótido y el OH hidroxilo del carbono número 3 del azúcar. Del otro nucleótido, con formación de una molécula de agua, la unión de los otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido. Ejemplo de una cadena polinucleotídica. Es de destacar que en toda cadena de polinucleótidos el nucleótido de uno de los extremos tendrá libre el OH del azúcar en la posición número 3. Este será el extremo 3'. De la que se encuentre en el extremo opuesto también estará libre. Este será el extremo 5'. Esto marcará un sentido de la cadena de polinucleótidos. Toda cadena podrá considerarse bien en el sentido 3 a 5' o ya sea contraponiéndola en el otro sentido de 5 a 3'. Vamos con las diferencias de ADN y ARN. El ADN es ácido desoxirribonucleico. Sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo. El ARN, ácido ribonucleico, tiene ribosa y no tiene timina. Bueno, siguiendo con las ideas de mis compañeras, hay tres tipos de estructuras en el ADN. Está la estructura primaria, que es como el esqueleto del ADN. Entonces está compuesto con el grupo fosfato, un azúcar y unas bases nitrogenadas. Va desde 5', son antiparalelas, desde 5' a 3', de 3' hasta 5'. Este es un ejemplo de que el ADN, bueno, la primera estructura, que son cadenas polinucleótidas, pueden ir desde adenina, citosina, guanina, timina, hasta completar una cadena de polinucleótidos. Entonces, siguiendo con las estructuras, sigue la estructura secundaria, que lleva un recorrido histórico que a finales de los años 40, Erwin Chargaff y sus colaboradores estudiaron los componentes del ADN y emitieron los siguientes resultados. La concentración de bases varía de una especie a otra. El porcentaje de adenina, guanina, citosina y timina es el mismo en los individuos de la misma especie y no por este es el mismo mensaje. Otro aporte que dijeron fue que la composición de las bases de ADN de una especie no cambia con la edad del organismo ni con las variaciones ambientales. Otro punto que también abordaron fue que la concentración de adenina es igual a la de timina y la concentración de guanina es igual a la de citosina. Porque la timina y la guanina y la adenina forman 2 puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Ya en 1953, Watson y Crick retomaron las ideas del anterior exponente y dijeron y postularon el modelo tridimensional, que es la estructura del ADN. También dijeron unos aportes, entre esos está que el ADN está constituido por 2 cadenas, que serían estas dos, de polinucleótidos, creando la doble hélice. Otro fue, ambas cadenas serían antiparalelas, que iría desde 5' a 3' y de 3' a 5', como anteriormente lo dije.
Siguiendo con las ideas, otra idea que dijeron ellos fue que el grupo fosfato está en el exterior del nucleoplasma. Como es bien sabido, el ADN se encuentra dentro del núcleo y de esta forma las cargas negativas que tienen los grupos fosfato entrarían a estar presentes con los cationes que están dentro del nucleoplasma. Otro aporte que dijeron fue que las bases nitrogenadas estarían hacia el interior de la hélice. Pues ya como es bien sabido, son antiparalelas. Bueno, estoy siguiendo con los aportes. Las bases nitrogenadas están dentro del interior de la cadena de doble hélice, pues formando los puentes de hidrógeno, que ya es entre timina y adenina, forman los puentes de hidrógeno, y entre citosina y guanina pues forman 3 puentes de hidrógeno. El apareamiento se realizará únicamente entre la adenina y la timina, y por otra parte será entre la guanina y la citosina, ya que pues la adenina y la guanina son demasiado grandes y no se podrían pues complementar, y la timina y la citosina estarían muy separadas. Entonces por ese hecho solo el apareamiento se puede entre la timina y la guanina, y la citosina y la guanina. Entonces, ya retomando otra vez, la estructura secundaria también cumple una desnaturalización. La desnaturalización se hace a temperaturas altas. Por ejemplo, si la citosina y la guanina están en mayor temperatura, los puentes de hidrógeno hacen que se rompa, y entonces la temperatura se concibe si la citosina y la guanina la hay en mayor proporción. También otra forma de desnaturalización es por las concentraciones de pH y las concentraciones de salinidad, que permiten que haya una desnaturalización, pero también pueden volver a su forma normal, pueden volverse a unir. Entonces, ya para concluir, la estructura terciaria del ADN. La estructura terciaria, como es bien sabido, se encuentra en el núcleo. Está asociado a ciertas proteínas, las cuales son las nucleoproteínas, formando la cromatina. De esta manera, la cromatina, la doble hélice del ADN, se enrolla alrededor de unas moléculas proteicas globulares llamadas histonas. Las histonas formando nucleosomas, que los nucleosomas serían todo esto, que era la conformación del nucleosoma. Cada uno contiene 8 histonas. Cada uno está compuesto por 8 histonas, las cuales y por la doble hélice del ADN, formando una estructura arrozariada llamada collar de perlas. Y pues ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Nicole Mota y en la tarde de hoy les voy a hablar de los niveles de empaquetamiento, los niveles superiores de empaquetamiento. Este tema no está del todo claro en la actualidad, pero se cree que cada fibra se vuelve a enrollar formando un bucle. Un bucle equivale a 50 millones de pares de bases. 6 bucles se empaquetarían asociándose a un esqueleto nuclear, produciendo un rosetón. 30 rosetones producen una espiral y 20 espirales producen lo que ya sería la cromátida. Bueno, los niveles superiores de empaquetamiento ayudan a cortar las cadenas de ADN. En los espermatozoides se cree que está mucho más empaquetado y se llama estructura cristalina. El ADN de las bacterias, virus, plastos y mitocondrias no es tan complejo, y tampoco están asociados a histonas, pero también están asociados a otro tipo de proteínas de ADN según su estructura. Entonces están los monocatenarios, que tienen solo una cadena. Este tipo de ADN se puede encontrar en los virus. Están los bicatenarios, que son los que tienen 2 cadenas de ADN. Estos se encuentran en los virus, las bacterias y en las células de los eucariotas.
En ambos casos también se pueden clasificar según su estructura lineal, que se encuentran en el núcleo de la célula eucariota y en los virus, y de manera circular, que se encuentran en la mitocondria, los cloroplastos, las bacterias y también en algunos virus. Ahora les voy a hablar del ARN. Esta sigla quiere decir ácido ribonucleico. Es un polirribonucleico y no contiene desoxirribosa ni timina, pero sí contiene ribosa y uracilo. No forma doble cadena como lo hace el ADN. Las clases de ARN según su estructura y función. Podemos encontrar el ARN mensajero, que es una única cadena. Su masa molecular es muy elevada, se sintetiza en el núcleo y transporta la información para la síntesis de proteínas. El tipo de ARN es el ARN transferencia. Transporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas. También está formado por una sola cadena y está formado entre 70 y 90 nucleótidos. Constituye el 15% del ARN de la célula y también se sintetiza en el núcleo. Otro tipo de ARN es el ARN vírico. Algunos virus tienen toda su información genética en un ARN bicatenario. Por último, les voy a explicarles la estructura terciaria de la ADN, o también el superenrollamiento. Entonces, esta parte que vemos acá consta de dos cromátidas de 2 por 10 vueltas en espiral. Aquí podemos observar las espirales. Aquí con más detalle se observa la espiral, que corresponde a 30 rosetones. Más para acá abajo, este circulito es un rosetón, que equivale a 3 bucles. Esta parte de acá es un bucle y esta la fibra de la que está constituida el bucle, que está en una medida de 30 nanómetros. Y para finalizar, para casi finalizar, está el collar de perlas, que es el nucleosoma, y al final vemos el ADN.